que es muchacha, levántate. Así que vamos a ver ahora, descubrir juntos dónde lo hemos sacado ese texto, y es del Evangelio de Lucas, capítulo 8, Evangelio de Lucas, el capítulo 8 y el versículo 54. Lucas 8, verso 54. Lo que había sucedido allí, hermanas, había un hombre que era un líder en la sinagoga, era el principal, se llamaba Jairo, y él tenía una niña, una hija de 12 años que estaba muy enferma, y él fue a buscar a Jesús para pedirle que fuera a su casa a ayudarle, y la multitud oprimía al Señor, no le dejaba avanzar. Pero el Señor Jesucristo le había dicho a Jairo que confiara en él, ¿no? Y después trajeron una noticia de que esa niña había muerto. Y Jesús le dijo a Jairo que no temiera. Dice que ella iba a vivir, ¿no? Dice, no temas, cree solamente y serás salva. Y entonces Jesús llegó a la casa y toda la gente estaba llorando allí porque la niña había muerto. Y así llegamos al versículo 54, de donde sacamos el título para nuestra reunión. Dice Lucas 8:54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Esa expresión, muchacha, levántate, algunas veces ustedes van a encontrar la expresión original que quiere decir talita cumi. Es esa la palabra. El Evangelio de Mateo o de Marcos, por ejemplo, dice esa expresión, talita cumi, que quiere decir niña, levántate. Ahora, en el capítulo 7 y verso 14, el Señor había hecho lo mismo con un muchacho que había muerto. Y estaba en el féretro, ya lo llevaban rumbo al cementerio. Era hijo de una mujer viuda de la ciudad de Naín. Y el Señor Jesucristo le dijo al muchacho desde el féretro, levántate. Y también se levantó, resucitó, ¿no? Pero aquí en este capítulo 8 hay un segundo milagro, una segunda mujer, una muchacha ya más crecida, que tenía un serio problema en su salud. Dice la Biblia que esta mujer tenía un flujo de sangre, es decir, que tenía una hemorragia y todos los días eso la atormentaba a ella. Y entonces dice aquí en Lucas en el capítulo 8, cuando ustedes puedan leer la historia, dice en el verso 43 que esa mujer padecía de ese flujo de sangre por 12 años. Eran 12 años de tortura, de sufrimiento, de vergüenza en esa mujer. Y dice ahí el Evangelio de Lucas que ella había gastado todo lo que tenía el médico. Es decir, que ella desesperadamente buscó una ayuda por todos lados para terminar con ese drama en su vida, de ese flujo de sangre, y nadie le había dado una solución. Pero ella creía que Jesús podía ayudarle, entonces vino y tocó su manto, y aquel flujo de sangre se detuvo en el instante y para siempre. Ahora, esa mujer que padecía del flujo de sangre también fue levantada de una ruina anímica, porque anímicamente estaba por el piso, estaba hecha pedazos de esa mujer. Y el Señor obró en su vida y la levantó, la hizo volver a vivir realmente, a encontrarle el sabor, el gusto a la vida. Y entonces aquí este capítulo 8 de Lucas nos ofrece el caso de dos mujeres, una muchachita y otra muchacha, bien crecida, desarrollada, las dos con un problema diferente, pero las dos necesitaron
alcanzar la victoria con la ayuda del Señor. Una de ellas, la del flujo de sangre, ella superó el serio problema en su salud. La niña, la hija de Jairo, salió del reino oscuro y frío de la muerte y el Señor Jesucristo le hizo conocer la victoria. Dos mujeres victoriosas con la ayuda del Señor. Una niña, adolescente, y una muchacha ya bastante desarrollada. El Señor las levantó. Y estas historias van a ser la base para lo que vamos a estar desarrollando en esta noche. Porque en primer lugar, hoy quiero hablarles acerca de una muchacha cautiva que dio testimonio del poder de Dios. La Biblia usa la palabra cautiva, pero para que nos entendamos mejor, era alguien que era esclava. Cómo Dios usó una muchacha esclava para que la gente se enterara de su poder. Así que voy a invitarles a que busquen en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Si pueden ir hasta ahí, por favor, al segundo libro de Reyes, el capítulo 5, y el versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes, el capítulo 5 y versículo 1 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Miren, hermanas, esta historia nos habla de Naamán, un general sirio. Dice que este hombre era admirado por su gente. Él era un héroe nacional. No era cualquier persona. Este era un general 5 estrellas, un héroe nacional. Era un hombre que estaba lleno de condecoraciones, de títulos. Y la Biblia se encarga de decirnos que era muy destacado por su valentía. La Biblia dice que era valeroso en extremo, es decir, que ese general era muy valiente. Pero bajo ese deslumbrante uniforme se escondía una enfermedad espantosa, contagiosa. Era la lepra, una enfermedad mortal. Ya hemos predicado algunas veces sobre eso. Y ese general, con todas las virtudes que tenía un enorme problema, era la lepra. Y entonces allí una muchacha que había sido cautiva, es decir, que andaban las bandas armadas y secuestraron a esa muchacha, y allí terminó en la casa del general Naamán como empleada. Dios conoce todas las cosas y sabe el por qué esa muchacha terminó en ese hogar. Y ya nos vamos a enterar. Dice que esta muchacha servía a su señora. Lo que se diría hoy en un término más moderno era como una sirvienta en la casa. Pero la Biblia dice que era cautiva, era esclava. Y ustedes imaginan que esa mujer, esa muchacha estaba ahí en esa casa para cocinar y para servir en la mesa. Esa muchacha estaba en esa casa para lavar los platos, para lavar la ropa. Estaba allí en esa casa para planchar, para barrer, para cocinar. Esa era la tarea que ella tenía ahí en el hogar. Pero esa muchacha, cuando llegó la hora, cuando llegó la oportunidad, ella dio testimonio de su Dios y dio testimonio del poder de Dios.
Y ella tenía un gran testimonio porque ¿quién de ellos iba a poner atención a una empleada, a una sirvienta? Pero su señora y su amo, Naamán, el general, le pusieron atención. Y esa muchacha podemos darnos cuenta que tenía tal fe y tal conocimiento de Dios que lo que ella dijo, el general lo aceptó. Y el general fue y habló con su superior y le dijo, una muchacha ha dicho así y así. Y aquella enfermedad que parecía incurable, el general encontró la solución a su drama, a su problema, porque la persona que esa muchacha le recomendó era el profeta Eliseo. Aquí no aparece su nombre, aparece más adelante. Y esa muchacha le estaba diciendo, yo conozco un Dios que es todopoderoso y que ora y que obra a través de un varón que se llama Eliseo. En ese varón está el poder de Dios. Tiene que ir. Mi amo, el general Naamán, tiene que ir a ver a ese hombre y ese hombre con el poder de Dios le va a solucionar su problema de la lepra. Y si ustedes después leen toda la historia, Naamán lo va a ver a Eliseo. Y Eliseo le da este consejo al varón de Dios. Tiene que ir a las aguas del río Jordán y zambullirse 7 veces. Nada más le dijo el profeta. Y el general se había ofendido al principio por esas palabras, porque el general con todos sus galardones pensaba que el varón de Dios le iba a dedicar tiempo, iba a hacer un culto especial para él, y todo, ni siquiera la mano le dio. Todo lo que le dijo, ve y zambúllete en el río Jordán 7 veces. Pero uno de los asistentes del general le quitó el enojo, lo hizo reflexionar y le dijo, pero ¿por qué no lo intentas? Como diciéndole, no tienes nada que perder. Y fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Y dice la Biblia que la piel del general era suavecita como la de un niño. ¿Cómo llegó ese milagro a la vida de ese hombre? ¿Cómo ese gran milagro del poder de Dios está registrado en la Biblia? Porque una muchacha se levantó y dio testimonio del Dios todopoderoso que ella conocía y cómo Dios obraba a través de su palabra y de su predicador. Por eso, hermana, algunas de ustedes como ama de casa, algunas de ustedes que trabajan horas y horas, días y días detrás de una máquina, o vendiendo frutas, verduras, no importa en el lugar donde usted está. No importa si no es un lugar que a la vista o a la opinión del mundo es de jerarquía. Dios usa gente simple, gente común. Dios usó esa muchacha, levantó esa muchacha para que diera testimonio del Dios Todopoderoso. Y Dios hizo milagro ante la gente poderosa de aquel tiempo. Esto tiene que ser de ánimo para nosotros, porque la persona más simple puede ser la vida más impactante en las manos de Dios. Aquí tenemos el primer testimonio en esta noche de una muchacha que Dios levantó, una cautiva, una esclava. Dios la utilizó en gran manera para hacer un milagro impactante e inolvidable. La lepra del general se sanó gracias al testimonio de esa muchacha y del poder de Dios que ella conocía. En segundo lugar, quiero hablarles en esta noche de otra muchacha, de una muchacha europea. Ella se llamaba Lidia y de ella vamos a aprender el gran amor por su familia. Veamos quién es esta Lidia en la Biblia. Si ustedes pueden ir allí un momento al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, y de los versículos 13 a 15, vamos a descubrir aquí juntos esta mujer llamada Lidia. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, y los versículos 13 a 15. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos
hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Todo esto, hermanas, sucedió en una ciudad que se llama Filipos. Esta es una de las ciudades, aún en la actualidad, es una ciudad que está dentro del país de Grecia. Por lo tanto, esto que hemos leído sucedió en Europa. Así que en esa ciudad de Filipos no había una sinagoga, no había un lugar donde los judíos pudieran reunirse. Y ese es el motivo por el cual las mujeres se juntaban en el río para adorar a Dios. Es decir, para mostrar reverencia, respeto y reconocimiento por Dios. Y a ese lugar llegó Pablo. Allí junto a un río sucedió todo esto. Cuando Pablo y Lucas, quien fue quien escribió el libro de Hechos, vieron ese grupo de mujeres junto al río, se acercaron para hablarles acerca de Cristo. Y allí estaba en ese grupo, oyendo atentamente, dice la Biblia, una mujer llamada Lidia. Dice la Biblia y también que ella era de la ciudad de Tiatira. Por lo tanto, ella estaba muy lejos de su casa, a muchas horas de su casa. Estaba ahora allí junto al río, en la ciudad de Filipo. Pablo predicó la palabra de Dios. Y hay algo que yo quiero que usted note de lo que hemos leído. Dice que esta mujer Lidia era una vendedora de púrpura. Era una muchacha comerciante, una muchacha del mundo de los negocios. Vendedora de púrpura era una clase de vestimenta de un color rojo y violáceo. Era esa clase de combinación, un color rojo y violeta, una mezcla así. Pero esa clase de vestimenta de color púrpura era la que usaban los reyes. Esa clase de vestimenta de color púrpura era una clase de vestimenta que usaban los gobernadores, los emperadores, la gente de altísimo nivel. Y esta mujer se movía dentro de esa clase de gente con su negocio. Pero aquí dice la palabra de Dios también algo que necesitamos descubrir. Dice en el versículo 14, ya en la parte final de ese texto, dice que ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Es decir, que esa reunión estaba programada por Dios. Dios reunió a esas mujeres junto al río y en especial tocó el corazón de Lidia. Cuando la Biblia dice que Dios abrió su corazón, quiere decir que tocó ese corazón con el mensaje del Evangelio. Y ella creyó en el mensaje del Evangelio y ella fue salva. Y ahora rápidamente Dios iba a obrar en un segundo paso. Ella iba a conseguir que su familia también escuchara el mensaje del Evangelio. La Biblia ahí no lo dice, pero es fácil darnos cuenta que ella llevó a Pablo y a Lucas y a Silas, que eran los predicadores, a su casa, y la gente de su casa creyó en el Evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Necesito que vuelva a mirar ahí, versículo 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia. ¿Por qué fue bautizada Lidia? Porque abrió su corazón, creyó en el Evangelio, fue salva. Después de la salvación, el segundo paso es el bautismo. Y ahora aquí dice que su familia también, por lo tanto es fácil entender que Pablo y sus acompañantes le predicaron el Evangelio a su familia, ellos también creyeron en Cristo y entonces todos fueron bautizados.
Y ahora esta mujer está dando una evidencia de su salvación. Porque al ver que su hogar había cambiado, la alegría de ser salvo, la alegría de conocer a Cristo, la alegría de ser bautizado, de tomar ese compromiso para seguir a Cristo el Salvador. Ella dice aquí la palabra de Dios en el verso 15, en la parte final. Dice que ella los hizo entrar en la casa y posar y los obligó a quedarse. Esa palabra, los obligó a quedarse, muestra un corazón agradecido por los siervos de Dios. Gracias a ustedes, ustedes no se pueden ir. Ustedes han traído el mensaje más maravilloso. A través de ustedes, Dios hizo la obra más grandiosa que alguien pueda imaginar, ser salvo. No, no, de ningún modo ustedes se van a ir de nuestra casa. Dice Pablo, nos obligó a quedarnos. Un corazón agradecido. Una muchacha europea llamada en una reunión junto al río, como quizás alguna jornada de picnic como hemos hecho nosotros. Dios salva a alguien para abrir las puertas a un ministerio grande. Esta mujer fue la primera mujer europea que conoció a Jesucristo como el Salvador. Y si hoy usted mira Europa, Europa está lleno del Evangelio. Y todo comenzó con esta mujer. Una muchacha llamada Lidia, que Dios levantó para que el Evangelio corriera por todo un continente. Y ahora empezamos a descubrir a Dios. Dios levantó a aquella niña de su lecho de muerte. Dios levantó a aquella mujer de flujo de sangre que estaba en una ruina anímica y económica. Ya había perdido las esperanzas de su cura, había perdido todo el dinero que tenía y encontró a Cristo y su vida ahora tomó un rumbo diferente, tenía un sentido diferente, había gozo en el corazón de esa mujer. Y ahora vemos acá a Lidia, una muchacha ya crecida, no era una jovencita, era una mujer dedicada a los negocios. Cristo entró en su vida para salvarle y ahora a través de ella el mensaje de salvación comenzó a correr hasta nuestro tiempo. Ahora, en tercer lugar, quiero hablarle de dos muchachas crecidas. Dos muchachas, dos mujeres que Dios levantó. Una de ellas ya era abuela, se llamaba Loida, y ella tenía una hija que se llamaba Eunice. Y estas dos muchachas, Dios las levantó para educar con la Biblia. Una abuela y una hija, Dios las utilizó, las levantó para educar con la Biblia. ¿A quién iban a educar en primer lugar? Loida a su nieto, Eunice a su hijo. ¿Quién era el nieto? ¿Quién era el hijo? Un tal Timoteo, un gran predicador de la palabra de Dios. La Biblia dedica 2 cartas que Pablo le escribió a ese gran predicador y pastor llamado Timoteo. Y ahora vamos a descubrir juntos que todo fue por el trabajo que hizo la abuela y la madre en la vida de ese muchacho que se transformó en un gran predicador. Dios levantó esas mujeres para educar con la Biblia, con la palabra de Dios. Vamos a buscar esa información en 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, los versículos 4 y 5. Segunda carta de Timoteo, el capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Así dice la palabra de Dios. Pablo es el que escribe y dice a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora Pablo habla con Timoteo de una fe no fingida. Es decir, no era la fe de Loida, no era una fe
hipócrita, falsa, no fingida. Es decir, que era una fe verdadera, era una fe genuina. Y Loida le enseñó esa fe a su hija Eunice, y Eunice le enseñó esa fe a su hijo Timoteo. Y Pablo lo ve a Timoteo y le dice, la misma clase de fe que veo en ti, es la misma fe que estaba en tu mamá Eunice y que estaba en tu abuela Loida. Ahora, hermanas, muchas de ustedes que ya son mamá, este pasaje y esta historia nos habla de la importancia de que las madres eduquen a sus hijos a través de la Biblia. En los tiempos difíciles y peligrosos, en los tiempos salvajes que estamos viviendo, es importante que nuestros hijos aprendan la Biblia. Deje que el pastor le enseñe, pero usted no descuide su trabajo en el hogar. Como madre hay que enseñar. Es bueno que el esposo, el padre también enseñe, pero usted como madre debe enseñar. Aquí está el ejemplo de estas mujeres, y estas mujeres formaron el testimonio y la vida de un hombre que iba a ser un predicador, un evangelista, porque Pablo se había encargado de escribirle en la segunda carta, capítulo 4, versículos 5 y 6, él le dijo, haz tu obra de evangelista. Es decir, que Timoteo llegó a ser un predicador, un evangelista, y todo comenzó con el ejemplo y la enseñanza que le dio la abuela y que le dio la madre. ¿Por qué no aparece el padre de Timoteo? Es muy posible que el padre había muerto cuando Timoteo era muy niño, porque ahora Pablo es el que figura como el padre espiritual, el que vino de algún modo a ser la imagen paterna de Timoteo. Y ahora Timoteo estaba completo para ser un pastor, un predicador. Tenía las enseñanzas y el ejemplo de la fe verdadera de su abuela Loida y de su madre Eunice. Fue educada por ellas en las doctrinas y en los principios de la palabra de Dios. Y luego Pablo fue el que fortaleció todo ese caminar con Cristo en la vida de Timoteo. Mire a dónde llegó, hermanos. Aquí en esta segunda carta de Timoteo, pero el capítulo 4, mire cómo dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y versículo 15. Esto le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, verso 15. Le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora Pablo, cuando lo vea a Timoteo hecho un hombre, un predicador, un pastor, Pablo le recuerda algo importante que él no tenía que olvidar ni perder de vista, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y ahí vemos la importancia que tiene un maestro o una maestra en la escuela dominical. Ahí vemos la importancia de una madre para enseñar en el hogar a sus niños, sus niñas, la palabra de Dios. Porque cuando ellos llegan a un lugar de privilegio, es por la educación que reciben la iglesia y que reciben el hogar. Me refiero a la educación a través de la Biblia. Una abuela Loida y una madre Eunice instruyeron, enseñaron a su hijo Timoteo desde la niñez, dice el texto, las sagradas escrituras. Así que madres, aquí hay todo un desafío. Pero los chicos crecen, se vuelven ya jóvenes y todavía hay que enseñarles la palabra de Dios. Hay madres que van a ser mamá de muchachos de 40 años, de 50 años, todavía van a ser madres. Y aunque ya no tienen toda la responsabilidad que tuvieron en la niñez y en la adolescencia sobre los hijos, aún a la distancia, porque ellos ya han formado su hogar, su familia, aún a la distancia no hay que perderlos de vista, porque la madre va a ser madre toda la vida. Aunque su hijo llegue a tener 50, 60 años, la madre siempre va a ser madre y tiene que aportar a la vida espiritual de los hijos.
Por eso necesitamos que se levanten, madres. Muchachas, levántate, dice el Señor. Levántate para servir a tus hijos, levántate para educar a tus hijos, levántate para instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Es cierto que el padre va a tener una responsabilidad, pero hoy se trata de muchachas que Dios quiere levantar y Dios quiera que suceda eso en nuestra iglesia. Que se levanten las madres de la Iglesia Bautista Maranata para educar a sus hijos a través de la palabra de Dios. Porque el mundo, la televisión, el celular, la internet, deforman a nuestros hijos. Pero las madres a través de la Biblia pueden formar buenos varones, buenos siervos y gente que va a servir en la iglesia, va a servir en la obra de Dios. Y pueden formar personas que van a impactar en la sociedad que vivimos. Por eso aquí hay todo un desafío, dejar que Dios le levante para ser educadoras a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. En cuarto lugar, quiero hablarles acerca de muchachas que Dios levanta para ser guerreras en la obra. Muchachas que Dios levanta para ser guerreras en la obra. Solamente dos de ellas voy a mencionar. Necesito que me acompañe a la carta que Pablo escribió a los Filipenses. Filipenses, el capítulo 4 y en el versículo 2. Aquí vamos a encontrarnos con dos muchachas guerreras, no en el mejor momento de su vida, pero nunca dejaron de ser guerreras. Ya les contaré cuando lleguemos ahí. Filipenses, el capítulo 4 y los versículos 2 y 3. Mire cómo dice la palabra de Dios. Filipenses, el capítulo 4 y los versículos 2 y 3. Dice la Biblia, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí hay dos mujeres. Pablo dice que esas mujeres combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Esa palabra combatieron nos permite saber que eran dos guerreras de la fe. Eran dos grandes luchadoras a favor de la palabra de Dios y del reino de Dios. Aquí las encontramos a estas mujeres en un caso triste. Porque después de haber peleado juntas por la fe y por la causa de Cristo, no sabemos cuál fue el motivo, pero estaban peleadas en la iglesia. Estaban enfrentadas en la iglesia. Y esta era una batalla que no pasaba desapercibida. Era una de esas peleas que la gente dirían, esto es para alquilar balcones. Se estaban enfrentando dos guerreras, dos mujeres con un historial de lucha tremendo por la causa de Cristo. Una de ellas se llamaba Evodia, que quiere decir dulce fragancia, ese nombre. Y la otra que se llamaba Síntique, que quiere decir fácil de llevar. Un día, no sabemos en qué, pero el diablo trabajó. El diablo trabajó e influyó negativamente en estas mujeres que se enfrentaron. Y el diablo es capaz, con su maldad, de hacer enfrentar a la dulce fragancia y a la fácil de llevar. El diablo sembró cizaña y había un problema serio ahí en la iglesia. Pero la vida de estas mujeres nos permite ver que un día Dios levantó a estas dos muchachas para ser guerreras en la fe, para ser guerreras
en la causa de Cristo. Dice Pablo, combatieron junto conmigo. Esa expresión nos permite saber, dice, pelearon como si fueran hombres de fe, pelearon como si fueran hombres en el campo de la batalla, se metieron junto con nosotros y pelearon por la causa de Cristo. Esas mujeres no le tenían miedo a nada, esas mujeres no retrocedían ante nada, esas muchachas que Dios llamó para ser guerreras. Y en estos nombres, Evodia y Síntique, ustedes, las madres, y ustedes, las solteras, tienen que tomar este modelo de guerreras. No para pelearse entre hermanas, sino porque el enemigo ya sabemos que es el diablo. El enemigo ya sabemos que es el mundo. Eso es el enemigo que tenemos que enfrentar. Pero ustedes sería bueno que Dios les levante, se dejen levantar por Dios para ser guerreras. En muchos lugares yo he visto a las mujeres ponerse la iglesia al hombro y llevar la obra de Dios adelante. En muchos lugares, lamentablemente, he visto hombres muy flojos y no comprometidos con la causa de Cristo. En muchos lugares he visto hombres en los púlpitos que eran un adorno nada más, pero las obras sobrevivían porque había mujeres guerreras que trabajaban y que llevaban la obra adelante, se sacrificaban por la causa de Cristo. Pues aquí tienen, hermanas, el ejemplo. Evodia y Síntique combatieron junto con Pablo en el Evangelio. Mire, hermano, Pablo no cualquiera andaba junto con él. Por eso a veces encontramos nombres extraños aquí en la Biblia, como uno que se llamaba Andrónico, por ejemplo. Y encontramos a otro que se llamaba Junias y otros Amplias, y hay una lista de nombres extraños, y eran el nombre de hombres y mujeres que sirvieron junto con Pablo. Los más conocidos, que no eran tan conocidos, Priscila y Aquila, un matrimonio italiano que hacían carpas, trabajaban y predicaban junto con Pablo. Y así hay cantidad de personas que fueron y combatieron por la fe, pero hoy hemos elegido como modelo a Evodia y Síntique para saber que Dios levanta mujeres, levanta muchachas para transformarlas en guerreras del Evangelio. Y este mundo no necesita mujeres dubitativas. Este mundo necesita mujeres decididas, comprometidas con la causa de Cristo, que hablen sin temor, que levanten el mensaje del Evangelio a viva voz. Así que, hermanas, aquí les dejo este modelo, Evodia y Síntique, muchachas que Dios levantó. Y Dios habla a cada una de ustedes y le dice, muchacha, levántate, como le habló a la hija de Jairo, no se duerma en su vida espiritual, no sea dueña de una vida espiritual muerta, sino que sea dueña de una vida llena de vida, una vida llena de vida. Pero para eso tiene que levantarse cuando Dios le llama. Quizás Dios le llamó muchas veces y no escuchó o no quiso escucharlo. Pero en esta nueva etapa donde comienza una reunión para mujeres, quizás Dios le está hablando en este día y le dice, levántate, levántate, es tu turno, es tu hora, es tu oportunidad, mujer, levántate, es Dios que quiere verte de pie para el servicio. Es Dios quien quiere verte para que hables de su poder, como lo hizo aquella muchacha cautiva en la casa de Naamán. Es Dios la que quiere que te levantes, mujer, para que le hables a tu familia y la guíes a Cristo, como lo hizo aquella mujer llamada Lidia. Es Dios quien habla y quiere que se levante para que eduque a través de la Biblia a sus hijos, a sus sobrinos y a quien pase cerca, como lo hizo Eunice y la abuela Loida. Es Dios que le está hablando, mujer, en este día y le dice, levántate y transforma en una guerrera del Evangelio, en una combatiente en la causa de Cristo, como lo fue Evodia y lo fue Síntique. Pero Dios también, para terminar en esta noche, Dios le habla a las muchachas que son víctimas del pecado. Y Cristo les invita a levantarse y ponerse de pie. Aquellas personas
mujeres en este caso que están en el pecado, no tiene que terminar su vida en ese lugar. Por eso Cristo viene y les anima a que se levanten y que vivan una vida nueva y que vivan una vida victoriosa junto al Señor. Dos mujeres que estaban envueltas en el pecado y Cristo levantó, porque hay veces hay mujeres que no tienen esperanza, dicen, no, mi vida ha sido muy manchada, mi vida ha sido una vida muy enredada, mi vida ha sido una vida muy llena de tropiezos, he tenido muchas caídas, muchas heridas, he chocado la cabeza contra la pared tantas veces, las clases de pecado que hay en mi vida, no, Dios jamás me va a mirar, Dios jamás me va a levantar. Y aún Cristo va a lo profundo del pecado y de allí levanta muchachas para transformarlas en grandes mujeres, en heroínas verdaderas de la fe. Les hablaré de dos de ellas para terminar. La primera en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Allí está ese encuentro junto al pozo de Jacob, el Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Y cuando llegamos a Juan capítulo 4, vamos a poner la atención en el versículo 14 en adelante. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 14, y vamos a estar leyendo allí hasta el versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14, hasta el verso 19. Jesús le dijo así a esta mujer samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y si no conoce la historia, sería bueno que la lea hasta el final. Porque esta mujer había tenido una vida muy penosa. Esta mujer estaba atrapada en un mundo de inmoralidades. Varios hombres habían pasado por su vida y eso nos permite imaginar que no había encontrado ella la felicidad. Por lo tanto, era dueña de un alma triste, de un alma sufrida. Y cuando Jesús vio a esa mujer, Jesús no estaba para criticar su pasado pecaminoso. Jesús se enfocó en la necesidad que había en el alma de esa mujer. Y entonces Él le ofreció un agua especial. Dice Jesús en el verso 14, el agua que yo te daré, si tú la bebes, saltará en ti una fuente para vida eterna. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ¿para qué vamos a repasar todos tus pecados que te han traído tanto dolor y tanta vergüenza en tu vida? Vamos a hablar de tu alma, de la condición de tu alma. Dice Jesús: tengo algo para tu alma, es el agua de vida. Si tú bebes de esa agua, saltará en ti una fuente para vida eterna. No quiero hablar de los maridos, de los hombres que pasaron por tu vida, de tanto pecado que te lastimó. Hablemos de tu alma, mujer. Tengo el agua de la salvación, tengo el agua de la vida eterna. Y esa mujer de Samaria, ella creyó en Jesucristo como el Salvador. El primer paso fue reconocer, dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Tú eres el Mesías que Dios prometió como Salvador a nuestro pueblo. Y esa mujer, dice el Evangelio, que dejó su cántaro y fue al pueblo y le anunció a toda la gente que ella había conocido el profeta. Y dice que todos vinieron. Y mire cómo termina esta historia aquí en Juan capítulo 4, verso 40. Mire cómo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 4, verso 39 y 40.
Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él, a Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, hermano, esa mujer que había caído en lo profundo del pecado, que seguramente la gente le miraba mal y la señalaban y quizás por lo bajo decían, ahí va una mujer de baja vida, una mujer inmoral. Esa mujer, esa muchacha, vino Cristo y le dijo, levántate, levántate del pecado porque vas a dar un testimonio de la salvación. Y Cristo salvó a esa mujer y dice la Biblia que fue y se metió en la ciudad y le habló a todos, encontré al profeta, encontré al Cristo, vengan, me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. Y aquella gente creyó en Cristo. Esa mujer que estaba en lo profundo del pecado, esa muchacha, Cristo la levantó y ella fue bendición a su pueblo, a su gente. Y todos pudieron conocer a Cristo y reconocer, verdaderamente este es el Salvador del mundo, decían. ¿Gracias a quién? A esa muchacha samaritana que Cristo levantó desde lo más profundo del pecado. Este testimonio, esta historia del Evangelio, nos permite saber a mujeres hoy, pero los hombres también necesitan saber que por más bajo que el pecado nos haya empujado, Dios puede levantarnos y Dios puede usarnos. Levántate, muchacha, porque hay todo un pueblo que necesita oír tu testimonio. La mujer samaritana, la que nadie esperaba nada bueno de ella, fue la muchacha que Dios levantó y la que llevó la salvación eterna a todo su pueblo, a toda su gente. La última mujer en esta noche tenía una vida bastante parecida a esta y vamos a aprender una lección ya para terminar. Evangelio de Juan, capítulo 8, por favor. Si puede buscar allí el Evangelio de Juan, el capítulo 8, y ya cuando les lea la primera frase, seguro que usted ya conoce esta historia. Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 3. Juan 8, 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, mire, hermano, ahí una mujer trajeron frente a Jesús. Una mujer que se ve que tenía una vida pecaminosa y fue sorprendida ahí en adulterio mismo. Y allí avergonzada y semidesnuda la pusieron frente al Señor. Todos aquellos hipócritas que hicieron eso, lo que querían no era tanto matar a la mujer, sino que querían probar al Señor a ver si lo agarraban en un error. Por eso ellos vinieron diciendo, en la ley de Moisés está escrito, era el argumento de ellos, que en la ley de Moisés estaba escrito que una mujer tenía que ser apedreada. ¿Y saben qué, hermanos? Ellos estaban diciendo la mitad de la verdad. Porque es cierto que Moisés enseñó eso, pero Moisés también enseñó que había que matar al hombre. ¿Y dónde está el hombre que no lo trajeron? O era un hombre rápido, no lo pudieron agarrar, solo a la mujer. Ellos no estaban ahí para respetar la ley de Moisés, ellos estaban mintiendo, ellos querían ver si lo agarraban a Jesús. Pero el Señor, si usted sigue leyendo, después dice que se puso a escribir en el piso.
Todos tenían sus piedras en las manos. Todos querían matar a esa mujer y sepultarla bajo las piedras. Y entonces es que Jesús le dijo esas palabras a esta gente en el versículo 7. Dice que como ellos insistieron en preguntarle, él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ustedes se creen muy santitos? ¿Se creen muy puros? ¿Se creen que son mejores que ella? Bueno, el que no tiene pecado empieza a tirarle piedra. Y entonces el Señor dijo esto y se puso a escribir en el piso. Cuando levantó la mirada de todos los apedreadores, no había quedado ni la sombra de ellos. Habían corrido. Esa era la evidencia que ellos eran igual o más pecadores que esa mujer que estaban acusando. Eran toda una banda de hipócritas, todos ellos. Y entonces ahora mire qué cosa maravillosa. Dice la palabra de Dios aquí en Juan 8, versículo 10. Ponga atención, por favor, ahí dice Juan 8, verso 10. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo digo esas últimas palabras, qué palabras tan impactantes, tan hermosas. La Biblia enseña que todos nosotros somos pecadores, pero lo más maravilloso es sentir el perdón de Dios y sentir el amor de Dios en nuestra vida. Imagínense con cuánta ternura Jesús le dijo estas palabras a esa mujer, llorisqueando, semidesnuda, avergonzada. Jesús le dijo: mujer, vete y no peques más. En otras palabras, yo quiero que usted vea que Dios estaba perdonando el pecado. Aquel pecado que otros querían llevar a la muerte a esa mujer, Dios la estaba perdonando. Y en esa frase que Jesús le dijo, dice: ve y comienza una vida nueva. Ve y comienza a vivir. Esta clase de pecado te mete en problemas. Esta clase de pecado te hace infeliz, te va a hacer sufrir vergüenza. Yo te perdono, pero no peques más. Comienza, la vida va por otro camino, la vida va por otra dirección. Comienza a vivir una vida nueva, mujer. Y esa mujer, uno imagina la alegría en su alma, en su corazón, de tener el perdón de Jesús, de tener el perdón de Dios. Jesús levantó a esa mujer de lo más profundo del pecado y le abrió la puerta para que se levantara y comenzara a vivir una vida nueva. La Biblia dice: mujer, levántate. Dios no quiere andar repasando ni acusándote con todo tu historial pecaminoso, sea el pecado de lo que sea. Si has maltratado a alguien, si has murmurado de alguien, si te has comportado hipócritamente, si has mentido, no importa las clases de pecado. Dios dice: vamos a poner un punto de partida. Arrepiéntete y Dios perdona. Arrepiéntete y Dios te levantará, muchacha, para que salgas a dar un testimonio de un Dios de amor, de un Dios perdonador, de un Dios que es salvador. Así que en esta noche hemos recorrido la vida de muchas mujeres que en diferentes circunstancias Dios le dijo: levántate, muchacha. Levántate, muchacha. Y que esta primer reunión de las mujeres de la Iglesia Bautista Maranata, que usted pueda escuchar la voz de Dios y el pedido de Dios: levántate, muchacha, levántate, muchacha. Soltera, casada, levántate. Dios quiere trabajar, Dios quiere usarte, Dios quiere que seas bendición para otra gente. Levántate, muchacha. Esa es la voz de Dios en este día. Es una persona que no tiene vida espiritual, no tiene usted fruto espiritual. Recuerda que Dios tiene poder para levantar a aquella niña muerta de 12 años. No se olvide que Dios tiene poder para sanar la crisis económica y anímica de aquella mujer que durante 12 años sufrió un flujo de sangre.
Recuerde que Dios usó una muchacha cautiva, esclava, para que diera testimonio del poder de Dios a aquel general y a la gente de la alta sociedad. Recuerde que Dios usó a una vendedora de telas de color púrpura llamada Lidia, para que por medio de ella su familia conociera a Cristo y se bautizaran, y que Europa conociera el evangelio por primera vez a través de esa mujer llamada Lidia. No olvide que Dios levantó un día una mujer llamada Loida y a su hija Eunice para educar con la Biblia a su hijo Timoteo, quien iba a ser un gran evangelista y un gran pastor. No se olvide que Dios ha utilizado y levantado a aquellas dos muchachas llamadas Evodia y Síntique y las transformó en guerreras de la fe, guerreras del evangelio, guerreras de la causa de Cristo. Y Dios levantó a esa mujer de Samaria para que su pueblo sea salvo. Y Dios levantó a esta mujer adúltera para perdonarla y para que ella diera un testimonio tan impactante que hoy, a 2000 años de eso, seguimos hablando de esta mujer y de cómo ella conoció el perdón de Cristo y la salvación en Cristo. Así que, muchacha, levántate y sirve a tu Dios. Muchacha soltera o casada que hoy está en esta comunión, levántate y sirve a tu Salvador, porque todavía hará Dios cosas más grandes con ustedes. Hoy se abre una puerta, hoy es el comienzo, hoy es el primer paso para que ustedes se animen y se levanten y hagan algo grande para la gloria de nuestro Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Bueno, que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga sus vidas, hermanas. Y bueno,